Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Yo estoy súper emocionado /diagonal a porque hoy tenemos un tema que creo que los va a dejar boquiabiertos. Sí, lo sé. Otro chismecito jugoso del mundo del entretenimiento turco. Y es que ¿quién puede resistirse a un buen drama, sobre todo cuando involucra a dos de las estrellas más queridas y populares? Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de la bomba que explotó el 12 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que se viene es fuerte. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles más jugosos, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más candentes y por supuesto, análisis profundos sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones y únanse a esta gran comunidad. Me haría muy feliz tenerlos por aquí. Bueno, ahora sí. Manos a la obra. El 12 de agosto de 2025, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron con la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más aclamados y queridos, protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, de repente, ya no estaban juntos. ¿Y saben qué? La forma en que se supo la noticia fue aún más impactante que la noticia en sí. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia de Hande y Kerem, déjenme hacer un breve resumen. Estos dos actores, que protagonizaron una de las series más románticas y exitosas de los últimos años, pasaron de la ficción a la realidad. Su química en pantalla era innegable y muy pronto, los rumores de romance comenzaron a circular. ¿Y saben qué? Resultaron ser ciertos. Se enamoraron, confirmaron su relación, y durante meses fueron la pareja favorita de todos. Redes sociales, eventos, entrevistas, estaban juntos a cada paso. Los fans enloquecieron, y el apoyo a la pareja era masivo. Era el sueño hecho realidad. El amor de la ficción, traspasando la pantalla y convirtiéndose en algo real. Hande Erçel, una actriz talentosísima, con una belleza deslumbrante, que además es conocida por su activismo social y su compromiso con diferentes causas. Kerem Bürsin, un actor con un carisma arrollador, con un físico envidiable y una personalidad encantadora que lo ha convertido en uno de los hombres más deseados del mundo. Ambos con carreras profesionales exitosas, y con una legión de fans que los adoraban. Eran la pareja perfecta. O eso parecía. La noticia de su separación llegó de manera abrupta e inesperada, a través de un comunicado que fue emitido por sus representantes. Un comunicado frío, escueto, que no daba demasiados detalles. Simplemente decía que habían decidido tomar caminos separados y que pedían respeto por su privacidad. Nada más. La bomba estaba lanzada. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué terminaron Hande y Kerem? Esa, amigos míos, es la pregunta del $1.000.000, y es lo que todos nos preguntábamos en ese momento. Los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Empezaron a circular todo tipo de teorías, desde supuestas infidelidades, hasta desacuerdos sobre el futuro de la relación, pasando por presiones mediáticas y diferencias de estilo de vida. Todo valía. Uno de los rumores más persistentes fue el que apuntaba a una posible infidelidad por parte de Kerem. Se decía que había estado coqueteando con otras actrices, e incluso que había tenido un romance secreto con una de ellas. Por supuesto, esto nunca se confirmó, y todo quedó en el terreno de la especulación. Sin embargo, el rumor generó mucha controversia y causó un gran revuelo entre los fans. Otra de las teorías más populares era que la presión mediática y la atención constante que recibían como pareja habían terminado por desgastarlos. La vida bajo el ojo público, con paparazzis persiguiéndolos a todas partes, las entrevistas, los eventos, los comentarios en las redes sociales. Todo eso supuestamente había terminado por ahogarlos y por hacer que perdieran la magia de la relación. También se habló de diferencias en sus planes de vida. Se rumoreaba que Hande quería centrarse más en su carrera, en otros proyectos y en su crecimiento personal, mientras que Kerem parecía más interesado en establecerse y en formar una familia. Y claro, esos planes diferentes al final chocaron y terminaron por separarlos. Pero ¿cuál fue la verdad?
¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? La respuesta, amigos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Ellos, hasta el día de hoy, han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, y no han querido dar más explicaciones. Han preferido mantener su privacidad, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, a pesar de que no conocemos la verdad absoluta, podemos analizar los hechos, las declaraciones que se hicieron, y las pistas que dejaron en las redes sociales para tratar de armar el rompecabezas. Un detalle que llamó mucho la atención fue el cambio en sus publicaciones en redes sociales. Antes de la ruptura, Hande y Kerem compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, y demostraban su amor al mundo. Después de la separación, esas publicaciones desaparecieron por completo. Cada uno se enfocó en sus propios proyectos, y evitaron a toda costa las referencias al otro. Un silencio sepulcral. Otro detalle a tener en cuenta son las declaraciones que hicieron después de la ruptura. Aunque no hablaron directamente de los motivos de la separación, sí dejaron entrever ciertas cosas. Por ejemplo, en una entrevista, Hande habló sobre la importancia de priorizar su felicidad, de ser fiel a sí misma, y de rodearse de personas que la apoyen y la hagan sentir bien. ¿Era una indirecta? ¿Un mensaje subliminal? Quizás. Kerem, por su parte, también hizo algunas declaraciones que daban mucho que pensar. En una entrevista, habló sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público, sobre la importancia de la comunicación y el respeto, y sobre la necesidad de tomar decisiones que te hagan sentir en paz contigo mismo. Más indirectas. En definitiva, la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans. La pareja era muy querida, y su historia de amor en la vida real le daba un toque especial a Love is in the Air. La noticia de su separación generó una gran tristeza y decepción. Muchos se preguntaban si había esperanza de una reconciliación, si volverían a estar juntos en el futuro. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que aunque el amor se acabó, la amistad y el respeto entre Hande y Kerem permanecen. Después de la ruptura, ambos han seguido sus caminos, han continuado con sus carreras profesionales, y han demostrado ser personas maduras y profesionales. Hoy en día, Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más exitosas de Turquía. Ha protagonizado varios proyectos importantes, y ha consolidado su posición como una de las estrellas más importantes del país. Además, sigue trabajando en causas sociales, y es una inspiración para muchas personas. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en proyectos internacionales, y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Sigue siendo muy querido por sus fans, y su carrera profesional va viento en popa. Lo más importante es que a pesar de su separación, Hande y Kerem han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Se han encontrado en eventos, se han saludado con cariño, y han demostrado que pueden convivir pacíficamente, a pesar de haber terminado su romance. Una lección de madurez para todos. En conclusión, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un acontecimiento que conmocionó al mundo del espectáculo turco. Los motivos reales de su separación son un misterio que probablemente nunca resolveremos. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem nos deja varias lecciones. Nos enseña la dificultad de mantener una relación bajo el ojo público, la importancia de la comunicación y el respeto, y la necesidad de priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar. Y bueno, amigos, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre la separación de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las especulaciones y los hechos que rodearon esta noticia impactante. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta saber que están por aquí, que me acompañan y que disfrutan de mis contenidos. Me motiva mucho leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero leerlos. Y por favor, no se olviden de darle un gran like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, análisis y contenido sobre el mundo del entretenimiento turco por delante. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.